Muy buenas gente, yo soy William Andrés Roldán Pineda, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación haré con ustedes un ejercicio práctico de diseño de polarización de un BJT. A la hora de diseñar un BJT hay que seguir ciertos pasos de diseño para que el diseño sea exitoso. Entonces, estos son los 7 pasos que vamos a utilizar para este ejercicio práctico y quiero que lo tengas muy en cuenta porque va a ser muy importante. Un aspecto importante a la hora de hacer un diseño de polarización es definir qué tipo de transistor vamos a utilizar. Esto ya que los valores de los transistores varían dependiendo de la referencia que utilicemos. Para este ejercicio yo utilizaré un 2N2222, el cual tiene un beta aproximado de 300. Este valor es general, pero los fabricantes lo pueden cambiar. Esto también se puede medir con un multímetro en el apartado HFE y el valor que aparece acá, 254, es un valor que yo medí a temperatura ambiente en la ciudad donde convivo. Una vez definidos estos dos parámetros, vamos a proceder a elegir el voltaje de colector y la corriente de colector de trabajo que vamos a utilizar. Para este ejercicio yo utilizaré un voltaje de colector de 15 voltios y una corriente de colector de trabajo de 3 miliamperios. Estos valores los pueden cambiar dependiendo a sus necesidades o al valor al que ustedes vayan a trabajar. Teniendo en cuenta esto, podemos dirigirnos a la hoja de especificación del fabricante para tener en cuenta y tener más que todo claridad de cómo está constituido nuestro transistor. Teniendo en cuenta esto, ahí sí procedemos a realizar el diseño de polarización para hallar los valores respectivos de nuestro circuito. Vamos a ello. Vale, entonces como dijimos, vamos a empezar con los cálculos en el Excel. Como dijimos entonces, vamos a definir tres parámetros o tres valores iniciales, que es el beta, el voltaje de colector, que lo escogí de 15 voltios, y la corriente de colector de trabajo, que la elegí de 3 miliamperios. Con la corriente de colector podemos hallar la corriente de base. La corriente de base se halla dividiendo, entonces vamos a colocar igual y vamos a dividir la corriente de colector sobre el beta que escogimos, y esto nos da este valor. Vale, entonces vamos a la siguiente ecuación. Entonces vamos a ahora hallar el voltaje emisor de trabajo, que se halla multiplicando, vamos a poner igual, multiplicando el voltaje colector por la décima parte, que es 0,1. Esto nos da 1,15 voltios. Luego, con esto vamos a poder hallar entonces la resistencia de emisor, que esta resistencia se halla como pues con ley de Ohm. Como hallamos la corriente de colector, esta es muy similar a la corriente de emisor. Por lo tanto, podemos aplicar ley de Ohm. Entonces, recordando, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Vamos a poner igual y vamos a dividir el voltaje emisor sobre la corriente de colector, que ya dijimos que es muy parecido o es casi igual a la corriente de emisor. Esto nos da 500 ohmios. Sin embargo, para este ejercicio vamos a usar la normativa E24, por lo que este valor cambia a 510. La normativa de 24 me define un valor de resistencias que yo puedo encontrar en el mercado fácilmente. Luego de esto vamos a hallar R2, y R2 se halla multiplicando, vamos a poner igual, vamos a multiplicando la décima parte. Entonces ponemos 0,1 por, entonces es la décima parte entre el producto del beta por la resistencia de emisor. Vamos a usar esta y vamos a darle enter. De nuevo, esto me da un valor de 12.700 ohmios. Sin embargo, nosotros vamos a usar un valor aproximado en la norma 24, que para esta resistencia vendría siendo de aproximadamente 13 kiloohmios. Luego de esto vamos a proceder al siguiente paso. El siguiente paso nos dice que el voltaje de colector emisor es aproximadamente igual
a la mitad del voltaje de colector sobre 2. Entonces vamos a tomar el voltaje de colector y lo vamos a dividir entre 2. Y con esto vamos a hallar el valor aproximado que tendría el voltaje de colector emisor. Luego de esto vamos a proceder a hallar la resistencia de colector que se halla con las ecuaciones vistas en el anterior video. Si no lo han visto, lo invito a que lo vean, porque de ahí sale esta ecuación que es de una malla. Entonces, para poner lo que nos indica la ecuación, vamos a poner igual y vamos a tomar entonces un paréntesis para que nos separe todo antes de la división. Entonces, tenemos el voltaje de colector que lo restamos, perdón, que lo restamos, que le restamos el voltaje de colector emisor de trabajo y a esto le restamos el producto que hay entre la corriente de colector de trabajo y la resistencia de emisor. Vale, luego todo esto lo vamos a dividir entre la corriente de colector de trabajo y eso nos dará este valor que vemos en pantalla. Para este valor, el valor más cercano que hay para este valor en la norma de 24 es el mismo, entonces lo dejamos que vendrán siendo 2000 ohmios. Luego el siguiente paso, recordemos que es hallar el voltaje de base, que este se halla mediante la suma del voltaje base emisor, que recordemos que el voltaje que siempre hay en el de base emisor es de 0,7 voltios, que es lo que se come el transistor, y más el voltaje emisor, que este lo tenemos acá, acá. Esto nos da el voltaje de base. Finalmente vamos a hallar la resistencia 1 y esta se halla con la ecuación que aparece en pantalla, que de nuevo esta ecuación la explica mi compañera Daniela en su video de cálculos DC. Entonces, ponemos de nuevo el igual y ubicamos entonces mediante un paréntesis de nuevo R2 por otro paréntesis el voltaje de colector menos el voltaje de base. Cerramos paréntesis, cerramos y todo esto lo dividimos entre el voltaje de base que lo tenemos acá, que es la casilla, que es la celda K4. Vale. Y esto nos da de nuevo este valor. Entonces, de nuevo, por la norma de 24 vamos a cambiar este valor a uno que esté aproximadamente cerca. Y para este valor encontramos que hay un valor con la norma de 24 que es de 75 kiloohmios. Listo, una vez finalizados los cálculos, vamos a proceder a hacer la simulación, pues para comprobar, más que nada para comprobar de que los cálculos que hicimos están bien hechos. Vale, entonces vamos a proceder a simular el ejercicio que hicimos. ¿Sabes? Lo voy a simular en el simulador LT Spice. Y bueno, entonces para agregar un componente nos dirigimos aquí donde dice component y vamos a poner en NPN, que es la serie de transistores que utilizamos. Y de una vez para elegir el tipo de transistor, pues ponemos aquí encima en la manito y vamos a ponerle donde dice Pick New Transistor. Aquí nos va a aparecer una lista de transistores que hay ahí disponibles en las librerías del software. Nosotros vamos a elegir el que elegimos, que es el 2N2222. Luego de esto nos dirigimos aquí arriba donde dice resistor y vamos a poner las cuatro resistencias que son necesarias para el diseño. Ahora las tenemos, nos dirigimos aquí arriba donde dice tierra, ground, para ubicar es una tierra aquí abajo de la resistor. Luego elegimos otra tierra para nuestra fuente y nos dirigimos donde dice componentes para elegir una fuente de voltaje. Ponemos voltage y la ubicamos. Recordemos que vamos a utilizar una fuente de C. Luego, para unir todo, nos dirigimos donde dice aquí wire, lápiz, y vamos a proceder a cablear todos nuestros componentes. No es necesario hacerle clic en cada conexión, sino pasarlo por
todos nuestros componentes y cuando queramos que dé un giro, y lo vemos. Vale, entonces una vez cableado todo, vamos a proceder a cambiarle los nombres a todo. Vamos a ponerle los nombres que corresponden. Este es la resistencia de colector, recordemos. Y recordemos que nos dio un valor aproximado de un valor de 2 kiloohmios. Luego la resistencia de emisor, recordemos que nos arrojó un valor de 510 ohmios. Resistencia 1, esta nos dio un valor de 75 kiloohmios. Y la resistencia número 2 nos dio un valor de 13 kiloohmios. Y el voltaje VCC, recordemos que elegimos 15 voltios. Y vale, una vez tenemos los valores, vamos a proceder a poner etiquetas para poder ver mucho mejor, más fácilmente los valores. Nos va a arrojar el simulador. Para esto nos dirigimos aquí arriba donde dice Label Net y ubicamos nuestra primera etiqueta que va a ser base. Luego vamos a ponerlas aquí en el nombre y la cambiamos. Esta va a ser colector, este va a ser el emisor. Luego de que tenemos todos los valores, vamos a proceder a simular. Para esto nos dirigimos aquí arriba donde dice Simulate y editamos el comando de simulación. Luego, aquí hay varias opciones, pero a nosotros nos interesa DC o P. Que nos va básicamente a simular los valores DC de nuestro circuito. Le damos OK y ponemos esto por acá abajo. Vale, una vez tenemos todo esto, nos dirigimos aquí en el hombrecito corriendo y nos va a aparecer esta ventana con los valores que tiene nuestro circuito. Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya corrimos la simulación, entonces vamos a proceder a vamos a proceder a que nos muestre los valores aquí en los cables. Entonces le vamos a dar clic derecho cerca del cable y le vamos a poner aquí un dice place.op y vamos a proceder a mover este valor, perdónenme. Vamos a moverlo acá. Este es este valor. Al moverlo nos va a quitar el valor, pero entonces le damos clic derecho y le ubicamos donde dice voltaje de B, que es lo que queremos ver. Perdón, se me olvidó quitarle el signo. Y aquí nos muestra el valor. Vale, vale. Entonces aquí viene lo importante. Entonces, este es el valor de base que nos arroja el simulador y aquí el voltaje de base que nosotros hallamos. El voltaje de base, que fue el que nosotros hallamos, es el que está acá, perdón. Nos dio 2,2 voltios y en el simulador nos arroja 2,1 aproximadamente, o sea que podemos decir que está bien. Luego podemos también copiar este valor y decirle que nos muestre la corriente ahora, pero de B. Entonces se me olvida. Hay que borrar los anteriores. Le damos al corriente de B. Y aquí, como vemos, nos da ahora sí la corriente de base. Nos arroja que nos da aproximadamente 12 microamperios. Nosotros nos dio aproximadamente 12 también. Se podría decir, nos dio 11,8 microamperios. Un valor aproximado. Podemos decir que nos quedó bien. Luego podemos también comparar el voltaje de emisor. Vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a copiar este valor. Y vamos a decir que nos muestre ahora el voltaje de emisor. El voltaje de emisor es este. Entonces damos OK. No se me olvide borrar los demás. Y aquí nos arroja que es aproximadamente 1,4 voltios. Entonces no nos quedó tan lejos. A nosotros nos arrojó 1,5. Está bien. Luego procedamos a comparar el voltaje colector emisor. Atentos, entonces aquí copiamos este valor y borramos el anterior, borramos el que teníamos. Entonces vamos a poner, entonces, ¿qué necesitamos? El voltaje colector emisor. Entonces seleccionamos el voltaje de colector, perdón. Seleccionamos el voltaje de colector y el voltaje emisor. Y en medio de los dos
le ubicamos, le ponemos un signo de resta y le damos OK. Y como vemos nos resta los 2 voltajes y pues nos da 8 voltios. A nosotros nos dio 7,5, que era lo que más o menos aproximadamente decíamos que daba, por lo que hay una diferencia como de 0,5, así que no está tan mal. Y pues esos serían básicamente los datos como más importantes y o relevantes. Y pues podemos decir que el ejercicio nos quedó bien. Espero les haya gustado y que les haya servido para algo. Nos vemos en la próxima.